Ok, telepsicología. ¿Te gustaría saber cuáles son las herramientas de vanguardia que se requieren, que se necesitan para realizar una telepsicología de la manera adecuada? O mejor, ¿te gustaría conocer cuáles son los protocolos? Tú sabes que no es lo mismo realizar un proceso de intervención cara a cara que vía virtual y se requiere una adaptación de los protocolos para poder ejercer el tema de la psicología. Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix Orozco del equipo Ser Productivo y les habíamos prometido al equipo Ser Productivo junto con el doctor Andrés, quien realmente, perdóname Andrés, pero para mí así lo eres, tú eres un experto, no solamente en psicoterapia, porque llevas años realizando labores de psicoterapia con un excelente resultado y además ahora con el tema de la virtualidad tú no estás improvisando, sino que ya tú venías desde antes de todo este proceso de pandemia, también con el tema de la psicoterapia. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de la telepsicología? ¿Con qué se come? Empecemos así como telepsicología para dummies. Claro, mira, yo lo que te voy a decir es, telepsicología tiene varios nombres, ¿sí? Estamos como terapias virtuales, M-salud, e-virtualidad, digamos que se conoce con varios nombres, pero el nombre general es como tú lo estás llamando, la telepsicología. La telepsicología realmente ha pasado por 3 etapas. Ahora, se las voy a contar para que cada uno mire en qué nivel está, ¿sí? Pero decimos que la telepsicología en el mundo va en 3 etapas. La telepsicología de fase 1 era la telepsicología donde el psicólogo se reunía con los pacientes a través de plataformas como Zoom, como Meet, como Teams, pronto creaba blogs, tenía pronto su página en Instagram y subía videos. Esa era la telepsicología de nivel 1, de fase 1. Estamos hablando de hace como 10 años, imagínate, ¿sí? Luego llega la telepsicología de fase 2, donde los psicólogos ya no solo interactúan con el paciente, sino que están utilizando apps y aplicativos para hacer seguimientos del paciente. Entonces ya le dicen al paciente, mira, descarga tal aplicativo y va registrando tus horas de sueño diarias para que el mismo sistema te vaya diciendo si el sueño que estás teniendo es un sueño reparador, si estás teniendo alteraciones del sueño y me vas compartiendo los resultados. ¿Sí? Mira, te voy a dar tal app para que tú hagas una investigación sobre qué es la depresión, cuáles son los mejores alimentos para la depresión, cuáles son los mejores ejercicios para la depresión. O sea, la fase 2 es donde el psicólogo es mucho más activo y ya no se queda solo en la conversación y en la sala de chat, sino que ya sabe de apps y de aplicativos que le empieza a recomendar al paciente. ¿Sí? Ese es otro nivel. Y decimos que desde hace un tiempo estamos ya estamos en la fase 3 y estamos hablando de algo que se llaman los fenotipos digitales. Fenotipos digitales es que tenemos una interacción, ya digamos estamos contando con software, donde los pacientes podemos enlazar varios dispositivos del paciente y el paciente ya no solo tiene que estar enviándonos información, sino que, ejemplo, en depresión algo que hacemos mucho es que el paciente tiene que hacer ejercicio, pero muchas veces el paciente nos dice, yo hice ejercicio, pero no sabemos si lo hizo o no. Entonces estamos hablando de fenotipo virtual donde a través de ciertos aplicativos que yo descargo en el celular como terapeuta y le digo a mi paciente, el paciente cuando sale a caminar por GPS, a mí me arroja un resultado donde me dice si salió a caminar, o sea, si el dispositivo se movió y cuántos kilómetros se movió y cómo estuvo la información y él va registrando, hace screenshot de algunas cosas. Entonces, estamos hablando de la fase 3 donde incluso el psicólogo ya interactúa de manera muy fuerte con la virtualidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque creo que a veces nos quedamos mucho en la fase 1, creemos que porque atendimos pacientes virtuales, porque estamos saliendo pronto en Instagram con algunos videos y no, eso es fase 1, era lo que el mundo estaba haciendo hace 10 años y ya vamos en fase 3, imagínate, descargando apps, interactuando, sabiendo cuáles son las apps gratuitas más interesantes para ansiedades, depresiones, regulación de sueño. Ese es el mundo en el que estamos trabajando ahora en telepsicología. Interesante, Andrés, interesante porque, como mencionábamos hace un momento, pensamos que la telepsicología nace a partir de todo este tema de pandemia, pero definitivamente tiene todo un proceso y lleva una evolución. ¿Qué significa eso? Pues que no es improvisar, que la psicología no está improvisando con la telepsicología, sino que más bien hay que entrar a conocer cuáles son las herramientas y lo que les decía inicialmente, que lo hablamos algún día, los protocolos de terapia breve, porque imagínate, yo siempre lo menciono, si a veces es complicado, yo no hago psicoterapia, por supuesto, pero si a veces es
es complicado que un psicólogo logre contener emocionalmente a un paciente ahí, aquí, face to face. Ahora imagínate virtual, donde el tipo puede apagar la computadora, apagar el celular, se va al internet, se va a la luz. ¡Wow! ¿Qué hacer ahí? Sí, mira, además que estás tocando unos temas importantes, que es todo el tema de la ética de la telepsicología. Ejemplo, lo que tú dices, entendemos ahorita en telepsicología que hay casos que se pueden trabajar de manera muy eficaz a nivel virtual y hay otros que es preferiblemente no, ¿sí? Preferiblemente decirle a la persona, mira, es mejor que recibas una terapia presencial y si no puedes, es mejor que lo hagas a través de una ruta de atención distrital o del gobierno. ¿Sí? Porque pronto virtual no vamos a alcanzar a cubrir ciertas cosas. Entonces, esto que tú dices es muy importante porque, claro, puede pasar cualquier cosa en las conexiones que se caigan, pero hay motivos de consulta donde yo puedo nuevamente volverme a conectar y hay motivos de consulta que por el nivel de riesgo y de gravedad sería muy complicado. Entonces, estamos mirando eso, pero mira, incluso te voy a contar otras cosas de los riesgos de la telepsicología, ¿sí? Ahorita yo te decía, estamos utilizando muchas apps, muchos aplicativos, ¿sí? Hay aplicativos, por lo menos, ahorita vamos a, yo sé que a ti te gustan mucho los regalos y los obsequios, y hoy tenemos algunos para los que nos acompañen todo el rato, algunos que yo utilizo, ¿sí? Que resultan muy buenos, pero hay que tener mucho cuidado. Ejemplo, mira, no solo es en este tema de la virtualidad que estamos utilizando apps, que estamos utilizando aplicativos, no solo es el tema de si se me cae la conexión o no, es, ejemplo, qué tipo de sala estoy utilizando yo para conectarme con mi paciente, ¿sí? Porque muchas salas pueden ser fácilmente plagiadas, hackeadas. Ejemplo, mira todo lo que está pasando con WhatsApp estos días, ¿sí? Entonces, donde estamos diciendo, digamos, la información de todos está de manera pública. ¿Qué nos hemos venido dando cuenta con las apps de salud mental que uno a veces les recomienda a los pacientes? Muchas de las apps que tú descargas en tu celular, ¿sí? De manera gratuita, no hay nada gratuito, ¿sí? O sea, todo esto en la tecnología te lo cobran de una otra forma. ¿Qué pasa cuando yo descargo una app de salud, de depresión, de ansiedad? Cuando yo descargo una app de esas, aunque es gratuita, yo estoy pagando con mi información, porque puse mi nombre, estoy poniendo un trastorno, me están clasificando si tengo o no. Luego la pregunta que nos hemos empezado a hacer es, ¿y para dónde va toda esa información? ¿Sí? Muchas de las apps que uno a veces le recomienda a los pacientes, esas apps luego le regalan, digamos que le venden esa información a otras empresas. Entonces yo por eso es que me descargo una app de depresión y luego unos días después me está llegando información a mi correo electrónico sobre planes de tratamiento para la depresión. O sea, ¿qué pasó? Vendieron mi información. Entonces, debemos incluso empezar a mirar todo este tema de la ética y de los riesgos a los que estamos sometiendo a los pacientes. Por eso hay que saber muy bien cuáles son los mejores aplicativos, cuáles son las mejores plataformas. De eso toca empezarnos a documentar. No es solo prender una cámara y atender pacientes por ahí. Exacto. Bueno, listo. Estábamos calentando motores, esperando que el resto de amigos, compañeros y contactos entraran y saludamos a todos los que están por ahí. Janet, Nubia, Esperanza, Anabel Cárdenas, Darío Olá, por ahí están de Panamá, Gladys, Lucy de la Cruz. Bueno, obviamente no alcanzo a saludarlos a todos, pero quiero que estamos aquí, que les estamos viendo. Y escriban allí sus preguntas, sus dudas. El doctor Andrés quiere interactuar con ustedes, quiere responderles sus dudas, sus inquietudes, si puedo o no puedo hacer telepsicología, quién puede hacer telepsicología, qué se necesita para hacer telepsicología, los mínimos requisitos, protocolos. A ver, pregunten, que para eso estamos aquí, hemos creado este espacio definitivamente para poder responder a la necesidad de este momento, porque quienes están en Bogotá, por ejemplo, ¿cierto, Andrés? Estás en Bogotá y ahorita está, ¡pum!, cerrado. Claro. Cerrado. Y entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cómo desarrollas? Hola Heidi, desde Colombia, listo, chévere. Entonces, vamos a ver qué preguntas por acá. Funciona, muy funcional. Claro que sí, Carolina, claro que sí, muy funcional en este día, en este momento. Y bueno, mientras nos van preguntando, Andrés, hagámoslo así como paso a paso, como siempre lo hacemos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería el requisito o la base fundamental que un profesional de la psicología debería tener para poder empezar o incursionar en el tema de la telepsicología? Mira, yo creo que el paso fundamental es un cambio en la mentalidad. Esto ni siquiera es
comprar un equipo, ni siquiera es tener una cámara. Yo creo que el primer paso que tenemos que empezar a hacer los profesionales de la salud es un cambio de mentalidad. Durante años nos han venido, digamos que durante años, muchos de nosotros, de la forma como nos formamos de maneras presenciales y demás, lo que hicieron fue hablarnos bien de la presencialidad y mal de la virtualidad. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros somos reacios. Yo conozco muchos profesionales que si bien están haciendo terapia virtual, yo escucho a mis colegas diciendo cosas, ojalá salgamos de esto porque yo ya no aguanto. Él no ha hecho el cambio. Aunque hace telepsicología, él no hace telepsicología, ¿sí? Porque él no cree en la virtualidad. O sea, yo siempre llego y digo, hay un sociólogo, a mí siempre se me escapa el nombre de él, hay un sociólogo que a mí me encanta porque digamos que durante muchos años hemos tenido la pelea de qué es más importante, lo presencial o lo virtual. Y no solo en telepsicología, en universidades. Siempre habíamos tenido la pelea. ¿Qué es más importante, lo presencial o lo virtual? Lo presencial o lo virtual. Y este sociólogo dice, es que lo presencial y lo virtual ya no existe. Es decir, lo presencial y lo virtual se fusionó hace muchos años y ahora vivimos en algo que se llama la realidad aumentada. Desde hace como 10 años vivimos en la realidad aumentada. Es decir, yo entro a una clase presencial y mientras el profesor va hablando, yo puedo sacar mi celular e ir mirando si lo que el profesor dice es cierto o no, mirando en internet. O yo puedo dictar una clase virtual y alguna persona me puede decir, Andrés, podemos tener una conversación. O sea, yo puedo saltar de la virtualidad a la presencialidad en este nuevo mundo. Entonces yo creo que el primer paso es hacer un cambio de chip y entender todos los beneficios que tiene la virtualidad, pero también todos los riesgos que tiene. ¿Sí? Entonces, es hacer ese cambio de chip y realmente creer en esto. Yo te voy a contar una anécdota y para todos los que nos están viendo. Mira, no sé cómo cada uno lo ha visto en sus ciudades y en sus países, porque sé que el tema de la pandemia y este tema de la cuarentena nos cogió como en meses diferentes. Arrancamos en diciembre del año pasado en Japón y todo ese tema, y aquí en Sudamérica llegó como en febrero, marzo. Aquí por lo menos en Bogotá nos encerraron, voy a decir esto, no, entramos en cuarentena como en marzo. ¿Qué ocurrió? Yo por lo menos les cuento mi experiencia y cómo ha funcionado esto. Yo tenía un número importante de pacientes, yo siempre trabajo con varios pacientes, ya algunos que me conocen saben, de hecho uno de mis enfoques de trabajo son trastornos del estado del ánimo, y tan pronto llega la virtualidad, mis pacientes bajaron casi que a cero. O sea, de tener un número importante, bajaron como a uno o dos, porque casi todos mis pacientes me decían, Andrés, yo quiero presencial, porque ellos también tenían que hacer el cambio de chip. ¿Sí? Entonces yo tuve una crisis en marzo porque pues vivo de esto, como muchos de ustedes que estudiamos para vivir de esto, y mis pacientes llegan a cero en marzo y yo me preocupo, primero porque ellos no querían la virtualidad y segundo porque yo era un psicólogo también que no había hecho todo el cambio, o que lo venía estudiando no había hecho el cambio a la virtualidad. ¿Qué pasó? En la medida que va pasando los meses, los pacientes van retornando. De hecho, los casos de ansiedad y de depresión se nos han disparado. Y eso no es un caso de Colombia. De hecho, el Colegio de Psicólogos Chino, que fue donde empezó todo esto, como hacia junio, el colegio de psicólogos chino nos dijo, aquí en China, que fuimos los primeros que empezamos con todo este tema, los casos de depresión y ansiedad se dispararon. El encerramiento disparó casos de depresión y ansiedad. Y es lo que nosotros hemos venido mirando. Entonces, los pacientes llegan y ¿sabes qué me están diciendo mis pacientes ahora? Muchos. Algunos siguen con la presencialidad, pero algunos me dicen, Andrés, cuando todo esto pase, yo mejor sigo virtual. ¿Por qué? Las terapias virtuales generalmente son un poco más económicas que las presenciales porque no hay que pagarla el inmobiliario, ¿sí? Por lo menos en ciudades como Bogotá, muchos de nosotros no tenemos consultorios, sino que alquilamos consultorios. Hay unos outsourcing de consultorios que uno alquila, ¿sí? Entonces sale mucho más barato. Segundo, para el paciente es mucho más interesante porque se ahorra transporte, tiempos, ¿sí? Entonces muchos de mis pacientes me han dicho, Andrés, yo me quedo contigo virtual. Entonces, es que el mundo, o sea, esto no es que vamos a retornar, o sea, la gente piensa que cuando pase esto vamos a volver a marzo del año pasado. Ese marzo ya no va a volver, ¿sí? Eso es importante que la gente entienda. La virtualidad llegó y creo que llegó, no es que todo va a seguir siendo virtual, pero buena parte de nuestro trabajo va a ser virtual, ¿sí? Entonces, yo por lo menos lo que he ido entendiendo es que cuando todo esto pase, debemos seguirnos formando en virtualidad. Esto no es formarnos para ahorita, para unos meses mientras sale la vacuna y nos va. No, no, no. Mucho paciente se ha venido educando en virtualidad y le gusta la virtualidad, ¿sí? Y segundo, yo por lo menos te cuento, yo trabajaba muy anichado en Bogotá.
¿Qué pasó con la virtualidad? Empecé a atender pacientes en diferentes partes de Colombia y ahora de hecho tengo un grupo grande de pacientes que atiendo en Estados Unidos y en España. ¿Por qué? Porque eso también es lo que nos permitió la virtualidad, ¿sí? Podernos abrir y cuando yo me vendo en redes sociales, pauto en Instagram para que muevan mi nombre por diferentes lados, ya no pago ya nicho en Bogotá, sino que pago ya nicho en diferentes lados, porque eso es lo que permite la virtualidad. Desde que yo trabaje con las políticas del país, porque ahí sí viene la pregunta, Andrés, si yo trabajo con un paciente en Estados Unidos, ¿qué reglamentación aplica? ¿La de Estados Unidos o la de Colombia? En este caso que yo estoy trabajando acá. Lo que nos han dicho las reglamentaciones es, la normatividad que aplica es donde esté ubicado el psicólogo. Yo puedo trabajar con un paciente en Estados Unidos, pero si yo estoy ubicado en Colombia, las normatividades que yo debo utilizar es la ley 1090, la ley 1616 del 2013, códigos de infancia, ¿sí? Debo moverme con esto, pero sí puedo empezar a mirar otros campos. Entonces, mira todo lo que incluso nos está trayendo la virtualidad, romper fronteras, eso yo no lo hacía hace un año. Ahora tengo muchos pues no digo, creo que como la mitad de mis pacientes están ubicados en diferentes estados en Norteamérica y en España. Y este es el nuevo mundo en el que vamos a trabajar ahora. Exacto. Dale, bueno, para ir respondiendo algunas... Te puedo contar un chismecito antes de seguir. Dale, dale, dale. Mis pacientes de Estados Unidos están encantadísimos porque es que contratar un psicólogo en Norteamérica, como es en dólares, es muy costoso. Yo por lo menos te digo, mi tarifa, yo siento que es un poco más alta del promedio. Sí, yo creo que cobro un poquitico más que el promedio de lo que yo escucho en mis compañeros. En Estados Unidos me lo pagan muy fácil porque ellos dicen, mira, pagarte a ti es menos de la mitad de lo que... Entonces, es la población hispana, latina en Norteamérica ha visto en esta virtualidad una forma muy fácil de poder acceder a la psicología. Antes no accedían porque es muy costoso lo que me cuentan mis pacientes y están felices contratando psicólogos en Latinoamérica, buscándonos. Oye, Andrés, les estás botando, como dicen por allí, una perla aquí a nuestros queridos amigos que quieren hacer telepsicología, que si pueden hacerlas para otro país. Y mira, ahí está Estados Unidos. Es cuestión de que estructures, ¿sí?, lo que tú haces y que puedas saber llegar a esos clientes, y para eso están las redes sociales. Así que tienes que entrenarte, además de que ya te entrenaste en todo el tema de la psicoterapia, poderte entrenar en manejo de redes sociales o conseguirte a alguien que sea bueno, que de verdad sepa, porque a veces por ahí unos, entre comillas, community manager que, déjame decirte que nada, y que te puedas dar a conocer, te puedas llevar a que te vendan y bueno, poder llegar. Bueno, por aquí Andrea, hola Andrea, dice, ¿qué necesito para hacer telepsicología si soy colombiana y estoy en otro país? Creo que algo hablaste de eso. Sí, ahí tenemos un tema, y es que lo que yo te decía, como lo que nos han dicho las normatividades, Andrea, tenemos un problema, también quiero que sepas, y es que, ejemplo, medicina ya tenía normatividades de telemedicina, o sea, digamos que habían profesiones que ya tenían normatividades. Realmente la psicología, no solo en Colombia, realmente la psicología, como que nunca nos habíamos pensado hacer psicología a nivel virtual de manera masiva como lo empezamos a hacer, entonces no hay muchas normatividades. Hasta el momento lo que nos han dicho, ¿sí? Ejemplo, entidades como el Colegio Colombiano de Psicólogos y algunos colegios importantes como el Colegio de Inglaterra, que es un cuerpo colegiado importante, lo que nos han dicho es, la reglamentación que aplica es donde esté el psicólogo. Entonces, Andrea, para que tú puedas hacer psicología, si estás en España, lo primero que tienes que hacer es convalidar tu título en España. El tema es que convalidar títulos, particularmente en España, ¿sí?, con títulos de Latinoamérica no es tan fácil. España es muy quisquilloso con toda esa convalidación, pero tú no podrías atender pacientes, porque digamos que la reglamentación que te aplica es la del país donde esté el psicólogo. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú, sí, aunque estés en España, tu IP aparece en España. ¿Sí me entiendes? Entonces deberías acogerte a la reglamentación y tú en España no puedes atender, aunque me estés atendiendo a mí aquí en Colombia, no sé si me estoy enredando, pero a ti te cobija la reglamentación española, ¿sí? Entonces tú lo que tienes que hacer es convalidarlo en España y ahí sí puedes atender pacientes en Colombia, pero donde tú quieras, ¿sí? Entonces tienes digamos que ahí entra un tema complicado y es tienes que mirar cómo lo apostillas o convalidas tu título colombiano en España para poder ejercerlo.
Pero Andrés, la pregunta de Andrea puede ser, Andrés, pero yo soy colombiana, no puedo atender a un colombiano, pero Andrea, tu IP, es decir, tu computador, ¿sí? Tu cédula del computador aparece en España, ¿sí? Y ya inmediatamente eso te ubica allá, ¿sí? Y la reglamentación que te ubica es esa. Entonces, eso, digamos, ahí empieza a ponerse complejo el tema. Pero por aquí Juliet, ahora Juliet dice cómo manejar los consentimientos informados a través de telepsicología. Claro que sí. Mira, lo que tenemos que hacer es primero, primero lo que yo siempre les digo, el consentimiento informado es un documento legal, ¿sí? Yo siempre les digo, todos sabemos que es el consentimiento informado, es donde yo le explico al paciente cómo va a funcionar la terapia y la reglamentación y demás. Yo a veces he visto psicólogos que se sientan en el computador y se inspiran en hacer el documento, ¿sí? Como si usted quiere, no, eso no es de una inspiración divina. El consentimiento informado primero es un documento legal. Eso lo debe hacer es un abogado con formación en psicología. Andrés, ¿y cómo hago para pagar eso? No, tú entras a internet y descargas los consentimientos ya hechos, ¿sí? Tú entras, ejemplo, en el Colegio Colombiano de Psicólogos ya están los consentimientos hechos, tú los descargas. Es que eso no toca hacerlo, eso no es que yo me siento en el Word y lo hago, no, yo descargo un documento que ya está. En un consentimiento informado, ¿cómo hago los consentimientos informados a nivel virtual? En un consentimiento informado deben haber cosas importantes. Primero, ¿cuándo se rompe el principio de confidencialidad? Eso debe estar en un consentimiento, así sea virtual o presencial. Ya voy a un tema virtual. Pero, ejemplo, cuando yo me siento con un paciente, y esto yo se lo digo mucho a mis estudiantes, debemos entender que nosotros no somos confesores, nosotros somos psicólogos. Yo conozco muchos psicólogos que se sientan en terapia y le dicen al paciente, cuénteme que todo lo que usted me cuenta va a quedar en estas cuatro paredes. Eso es lo que puede decir un sacerdote, un teólogo, ¿sí? Pero nosotros estamos sin importar dónde estés, en Panamá, en España, en Estados Unidos, donde me estés escuchando ahorita, todos nosotros, al ser psicólogos, tenemos una reglamentación que nos dice que hay ciertas situaciones en las que yo debo romper el principio de confidencialidad. Ejemplo, cuando la persona está en peligro. Segundo, cuando trabajo con niños, debo contarle a los cuidadores legales. Tercero, si una entidad de ley, como en el caso de Colombia, como Procuraduría o Fiscalía me lo solicita, entonces si ven que yo no me puedo guardar con la información, hay situaciones. Entonces, eso debe quedar aclarado en los consentimientos. El tema importante es la firma. Hasta el momento, lo que nos han dicho algunas normatividades es, podemos hacer dos cosas para el caso colombiano, particularmente para el caso colombiano. Yo lo manejo así a nivel virtual en este momento. Le envías el consentimiento informado al paciente y el paciente puede hacer dos cosas. O colocar su firma digital, pero con todos sus datos, nombre, número de cédula, incluso deberías pegar como el correo o algo donde él acepta ese consentimiento informado, o también lo que nos han recomendado mucho es pedirle al paciente, tú le envías el consentimiento, que el paciente lo firme, ¿sí? Lo firma y te lo envía escaneado y tú lo guardas virtualmente, ¿sí? Entonces el tema aquí es la firma, pero la firma la puedes solucionar o con que la firme y te lo envíe escaneado o con que te coloque la firma digital con todos los datos del paciente. Importante, y esto no quiero seguir, no podemos atender un paciente si no ha firmado consentimiento informado. ¿Sí? Eso es un riesgo legal. Yo no puedo atender un paciente si no me ha firmado consentimiento informado. Yo por lo menos algo que hago es que antes de la primera sesión, yo envío el consentimiento informado por correo electrónico para que el paciente lo lea y si está de acuerdo, me lo entregue firmado en la primera sesión. Y yo empiezo a trabajar, pero con el consentimiento ya firmado. Dale, genial, genial. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a tratar de responder la mayor parte de preguntas que tenemos acá. Sin embargo, les pregunto, ¿te parece valioso? ¿Te está pareciendo valioso esto? Si te parece valioso, creo que sí, ¿cierto? Dale compartir, comparte esta sesión. Seguramente la mayoría de tus contactos y de tus amigos en Facebook son psicólogos o estudiantes y esta información, créeme que es sumamente valiosa. Así que solamente ese botoncito que está ahí abajo, dale compartir, compartir, compartir. Y aquí, dime. No, tranquilo, no, dale, no, te iba a contar algo. Dale, bueno, plataformas, estoy tratando de buscar como cuando se repiten preguntas. Mientras vamos leyendo preguntas, ¿yo puedo ir dando avisos parroquiales? Dale, avisos parroquiales, claro que sí. Para que se den cuenta que Félix me pone a hacer la tarea, ¿no? O sea, cuando me siento acá, eso toca con la tarea hecha. No más para que vayan viendo, estamos hablando de telepsicología. Compañeros, 2014, estamos en el 2021 ya, ¿no? 2014,
Google Play tenía 1.3 millones de apps. O sea, cuando tú entras tenía 1.3 millones, ¿sí? Y el store de Apple tenía 1.2 millones de aplicaciones. 1.3 Google y 1.2 Apple, ¿sí? De esas aplicaciones, gran parte de esas aplicaciones corresponden a salud mental. Mi pregunta es, ¿cuántas apps conocemos nosotros? Los psicólogos, ¿sí? Estamos hablando de millones. ¿Cuántas de esas conocen ustedes? ¿Sabían que el tiempo que una persona le dedica en su celular, en su smartphone, a mirar apps, no a mirar apps, exclusivamente apps, es de 30 horas al mes? ¿Sí? Y muchas de esas son de salud mental. ¿Cuántas conocemos los psicólogos? ¿Cuántos aplicativos, cuántas apps conocemos? La gente se está formando y muchas veces los psicólogos no conocemos ni una ni dos. Y la persona tiene una cantidad de apps para mirar depresión, ansiedad, regulación del sueño, regulación del estado. ¿Cuántas conocemos nosotros para ir informando a nuestros pacientes? Esto empieza a volverse información importante. Vale, porque hay una pregunta que está, estoy buscando las que más se repiten, con eso abordamos un poquito. Hola Sofi, aparte de redes sociales, ¿en qué plataforma poder colocar nuestra marca personal? Pues mira, yo te voy a contar. Aparte de redes, bueno, yo sé que aquí Félix incluso me puede tener más información que yo, pero yo te cuento, Sofi, cómo me muevo yo particularmente. Yo con los años me he dado cuenta del poder que tienen algunas redes. Yo no sé si es una red social, yo lo considero más una red laboral, redes como LinkedIn, ejemplo. LinkedIn te da la posibilidad no solo de moverte, sino que también tú puedes ubicar personas, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo qué he hecho con los años. A mí algo que me encanta es, te voy a contar algo. ¿Qué pasa? Yo a veces le digo a mis estudiantes, oye, ¿a ti dónde te gustaría trabajar? O sea, yo a veces les digo, sueñen. ¿Sí? Soñar no cuesta nada, sueñen. Entonces, te voy a contar algo, Sofi. Una vez un estudiante me dijo, Andrés, a mí me gustaría trabajar en la Cruz Roja Internacional. O yo les pregunto a ustedes, es más, escríbanos ahí, ustedes, oiga, si ustedes pudieran escoger la empresa, generalmente nos escogen, ¿no? Uno busca trabajo es donde salga. Oiga, si usted pudiera escoger, si usted pudiera trabajar como psicólogo en el sitio que quisiera, ¿dónde trabajaría? Una vez yo le hice esta pregunta a unos estudiantes y un estudiante me dijo, Andrés, yo quisiera trabajar en la Cruz Roja Internacional. Otro me dijo, Andrés, yo quisiera trabajar en la OMS. Andrés, yo quisiera trabajar en la fundación, no sé, o sea, la gente. Pero el problema es, Andrés, yo no conozco a nadie. ¿Cómo que no conoces a nadie? ¿Sabes tú qué haces, Sofi? Tú entras a LinkedIn y digitas Cruz Roja Internacional y te aparecen 200 contactos, donde te aparece el director de la Cruz Roja Internacional, el subdirector, el gerente, es que eso es LinkedIn. ¿Sabes yo qué he hecho? Muchas veces cuando he querido contactar personas en sitios específicos a través de LinkedIn, los ubico y les escribo. Muchas veces no me responden y otras sí, y de ahí se han salido contratos y me han conocido personas en muchos lados de manera importante, ¿sí? Porque es que uno dice, no tengo el contacto. Los contactos están en las redes no sociales, en las redes laborales como LinkedIn, ¿sí? Uno dice, yo quisiera tener un contacto. Una vez un psicólogo me dijo, Andrés, yo quisiera trabajar en Avianca. Avianca es una de las grandes aerolíneas, bueno, ya no es colombiana, ahora creo que está ubicada en Panamá, ¿no? Pero en ese tiempo me dijo, yo quiero trabajar en Avianca, pero no conozco a nadie en Avianca. Si usted entra a LinkedIn, encuentra 100 contactos, ¿sí? Eso es lo que les escribo. ¿Mm? Y a veces esas redes, porque estamos más centrados en redes sociales, y hay algo que son las redes laborales y no las exploramos. Y ahí es un buen recurso porque estás yendo directamente a la persona. Como te digo, muchas no te responden, otras sí, y ahí han hecho contactos. Yo he conseguido trabajos en universidades, he localizado personas en organizaciones en el exterior, en hospitales en Estados Unidos, que yo he querido trabajar o que me conozcan en algunos sitios a través de redes como LinkedIn. ¿Sí? Entonces, ese es un datico ahí para que está ahí. Es una forma de buscar trabajo de otra forma. Ya no es a ver qué hay en el empleo.com, a ver qué me sale, sino es yo de manera activa dónde quiero trabajar y yo voy y busco donde quiero. No donde toca, sino donde yo quiero. Es otra forma de ver el mundo. Esa puede ser. Me encanta eso, no donde toca, sino donde quiero, donde quiero. Donde me lo sueño. Ok, dice que Sandrita, ¿sí logras leer allí la pregunta? Sí, okay. de Santa Elena de Lopón. Cuéntame, Sandrita, porque yo soy, o sea, quiero saber dónde queda Santa Elena de Lopón, no lo había escuchado. Cuéntame, por favor.
Pregunta, ¿cómo se lleva la historia clínica del paciente y qué requisitos se necesita para hacer telepsicología? Mira, Sandrita, te voy a decir algo. La historia clínica psicológica tiene un problema a nivel internacional y es que no hay un formato estándar. O sea, yo quisiera decirte, mira, Sandra, todas las historias clínicas deben tener estos puntos. No, cada entidad maneja una historia clínica diferente. Sin embargo, yo por lo menos te cuento, yo algún tiempo, no sé dónde estás ubicada, pero yo aquí en Colombia trabajé para una entidad hace muchos años que se llamaba el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabaja con todo el tema de infancia y adolescencia. Yo ahí hacía una historia clínica que tenía más o menos 20 puntos. O sea, eso salía un libro, imagínate, 20 puntos y cada punto tenía A, B, C o D. Y ahorita, en mi práctica privada, yo manejo una historia clínica que tiene como 7 puntos. Si ves que no importa los puntos, lo importante es tener una historia clínica, ¿sí? No hay un formato estándar. Sin embargo, por ley, yo puedo preguntar lo que quiera en la historia clínica, lo que quiera, pero por ley sí hay unos puntos obligatorios que deben estar en la historia clínica. Tú en una historia clínica debes tener como mínimo, no importa lo que tú quieras preguntar, pero como mínimo, el nombre de la persona, el número de documento de identidad, en caso de emergencia, a quién se podría llamar y un teléfono de ese contacto de emergencia. Eso es obligatorio por ley que lo tengas, Sandra, ¿sí? Eso es obligatorio, te lo pide la ley. Ejemplo, en el caso de Colombia, por ley nos exigen eso, ¿sí? Porque yo puedo tener un paciente que llega normal un día, y pronto en la sesión 4 él me dice, me quiero matar y se me va, o por internet me llama y me dice, Andrés, hoy pensé en matarme y me cuelga, ¿sí? Yo llamo, yo tengo que activar la ruta distrital en Colombia, que es llamar a la línea 123 o la línea 106. Yo llamo y digo, mire, yo tengo un paciente que se llama Pepito Pérez y me acaba de llamar a decir que se va a matar. Entonces, a mí me dicen, deme el número de cédula, ¿sí ves? Entonces tenía que tener ese dato y decirlo. Y luego me dicen, deme un teléfono, dígame una persona que podamos llamar en caso de emergencia, ¿sí? Y un nombre y un teléfono de ese caso, de ese contacto. Y yo digo, no, yo nunca pedí eso. Entonces aquí en Colombia me van a decir, Andrés, tú ya no eres psicólogo, sino que eres primer respondiente. Tú pagas por lo que le pasa a esa persona. Pero si yo doy el nombre y el teléfono, lo que me van a decir es, perfecto, cumplió con todo, vamos a tratar de localizar a la persona. Entonces, lo que te quiero decir con la historia clínica es, no hay un formato estándar, pero por ley debemos tener esos 4 datos. Nombre de la persona, número de cédula o número de documento de identidad, nombre de una persona de contacto y un teléfono de ese contacto. Eso es de ley que lo debemos tener. Bueno, Liliana, por acá Liliana me dice, ¿tengo que cumplir los requisitos de la Secretaría de Salud para habilitar los servicios de telepsicología? Pues en este momento te digo, Liliana, yo creo que a lo largo de este año van a salir ya normatividades más claras. Por el momento, para hacer telepsicología aquí en Colombia, se están pidiendo los mismos requisitos que para hacer psicología presencial, lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos? Tener un título de psicólogo de una universidad reconocida. Cuando digo universidad reconocida es que tu universidad esté registrada ante el Ministerio de Educación. 2, tener tarjeta profesional, realmente con esos 2, y la tarjeta profesional. Si te graduaste después del 2006 en Colombia, la tarjeta profesional debe ser del Colegio Colombiano de Psicólogos. Estos son los 2 requisitos mínimos, título y tarjeta profesional del Colegio Colombiano. Ahora, si quieres estar más pro, si quieres estar más como alineada, chévere que te saques la tarjeta de Secretaría de Salud y el RETUS. Si te saca, aunque eso no lo pide la ley 1090 realmente. Pero si te lo pides, estás más alineado. Es lo que nos piden, lo mismo que piden para psicología presencial. No piden nada diferente. Por acá, Marcela Murcia. ¿Cómo abordar la telepsicología en líneas de emergencia para atender víctimas de violencia o suicidio? Marcela, te voy a contar. ¿Cómo atender, ojo, cómo atender un caso de suicidio en una línea de emergencia? Pues en el entrenamiento que vamos a hacer con Félix, les vamos a contar 4 de los mejores protocolos que hay a nivel internacional. Marcela, te los voy a contar por si los quieres buscar en internet. ¿Sí? A veces están mucho en bibliografía internacional y demás, pero te voy a decir 4 que vamos a ver en un entrenamiento que vamos a hacer luego con Félix. Estos 4 son los mejores rankeados a nivel internacional. ¿Cuáles son los mejores protocolos para atender casos de crisis en telepsicología o a nivel presencial?
Son 4. El primero se llama validación emocional, que es un protocolo que dura 20 minutos. El segundo, regulación fisiológica, que es un protocolo que dura 30 minutos más o menos. El tercero, modificación de pensamientos, que es un protocolo que dura más o menos 40, 45 minutos. Y el cuarto, el protocolo de suicidio de la OMS, que dura aproximadamente 1 hora. Entonces, si los quieres buscar, porque son 4 protocolos diferentes. Validación emocional, que también se utiliza en suicidio, regulación fisiológica, modificación de pensamientos y protocolo de atención en suicidio de la OMS, ¿sí? Cada uno es un protocolo que tiene tiempos diferentes, 20 minutos, 30 minutos, 40 y 1 hora. Ojalá alguien me pregunte por qué duran 20, 30, 40 y 1 hora. No digo porque no preguntaron eso, ¿bien? Pero ahí está, ¿sí? Son tiempos diferentes. Mire que todos los protocolos no duran igual. Tenemos protocolos que van de 20 minutos a 1 hora. ¿Sí? Esos son los protocolos que utilizamos en crisis y esos son los nombres. Los vamos a ver con calma en un entrenamiento, ¿cierto, Félix? ¿O nos vas a dejar? Claro. De hecho, creo que no alcanzamos. Vamos a hacer un entrenamiento bien intensivo, de hecho de 16 horas, porque hay mucho contenido. Fíjate que hay muchas preguntas y no hemos alcanzado a evacuar todos. Y obviamente esos protocolos hay que verlos paso a paso. Vamos a estar en febrero 6 y febrero 13, 2 sábados seguidos, todo el día, para que podamos trabajar todo el tema de los protocolos. Y algo que me están preguntando acá, Andrés, herramientas, apps, ¿qué se recomienda? Es que estaba buscando, pero se me corrió acá la pregunta, pero me han hecho como cuatro personas han preguntado casi lo mismo. ¿Cuáles son las herramientas que se pueden, más recomendables para hacer psicología o plataformas? Bueno, les voy a dar un regalito. Te lo voy a enviar acá a tu correo, te lo voy a enviar a tu WhatsApp y tú lo pegas allí, ¿cierto, Félix? De una. De hecho, vamos a hacer una cosa así, mejor dicho, vamos a hacer aquí educación 3.0, o sea, se las voy a copiar a Félix, Félix se las va a enviar y ustedes, de hecho, si pueden, van tratando de entrar y van entrando conmigo, ¿correcto? Listo. De hecho, se las voy dictando de una vez, muchachos, ¿sí? Bueno, salud mental en inglés, mentalhealth.com. Ahí ya Félix les va a poner ahí la... ya la vamos a poner, También lo vamos a... Aquí está. Bueno, esta no es una plataforma, más bien es un link que yo utilizo muchísimo, muchísimo con mis pacientes. Más bien, es como un recurso tecnológico que yo utilizo que me encanta. Imagínense que ustedes entran a esa página, ¿sí? Esa página está en inglés, pero ustedes con el segundo botón del mouse pueden traducirla al español, dependiendo si lo abren en Chrome. Generalmente con Chrome les da por la posibilidad de traducirlo al español. Por si no manejan el inglés, no se preocupen. La página se deja traducir fácilmente al español. Imagínense que ustedes entran y van a encontrar 50 de los trastornos mentales más frecuentes. Van a encontrar todos los casos de ansiedad, van a encontrar trastorno de estrés, van a encontrar agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, pánico, van a encontrar varios de los trastornos del estado del ánimo, ¿sí? Como depresión, bipolaridades, van a encontrar varios de los trastornos de personalidad, ¿sí? Recuerden que hay 10 trastornos de personalidad. Van a encontrar 50 de los trastornos que más se presentan, ¿sí? Tú llegas, ejemplo, si pueden, espero que lo estén abriendo, entonces todos lo abren y quiero que vayan a uno de los primeros, yo también lo voy a ir haciendo acá con ustedes, quiero que vayan a uno de los primeros que se llama el trastorno de estrés agudo. Vayan y le dan clic a trastorno de estrés agudo. Imagínense que cuando ustedes hablen el trastorno de estrés agudo, pero así está con todos, les aparece el diagnóstico, la descripción del trastorno, les voy a contar qué van a encontrar ahí, ¿sí? Es algo que yo utilizo todo el tiempo. Imagínense que les van a contar cómo se entiende ese trastorno, les van a dar la descripción americana y la descripción europea, ¿sí? ¿Cómo se entiende el trastorno de estrés? Porque a veces de Norteamérica a Europa cambia un poco el tema de los tiempos, ¿sí? Ejemplo, una depresión generalmente son 2 semanas, a veces en la mirada europea le ponen 3, entonces les van a contar cómo es. Les van a contar generalmente cuáles son las causas que generan depresión, les van a mostrar
todos los síntomas para que usted pueda diagnosticar correctamente a su paciente. Entonces le van a decir, mire, lo que le tiene que preguntar al paciente es esto, 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 esto y esto, ¿sí? Porque uno a veces va a atender un caso y uno no sabe, ¿sí? Incluso a qué se está refiriendo. Entonces te van a decir, mira, pregúntale todo esto. Después de eso, te van a decir cuáles son los planes de tratamiento más eficaces para ese caso. ¿Sí? Entonces te van a decir, mira, ejemplo, trastorno de estrés. Entonces, mira, el plan, el protocolo de tratamiento, el mejor que hay, se llama el protocolo de cognitivo para la afrontación del estrés. Y tú das clic y te lo muestran pasito a paso. ¿Sí? Entonces te va a mostrar el diagnóstico, el tratamiento, el paso a paso, los indicadores, qué tareas colocarle, y si ya pues tú no tienes nada más que hacer en tu vida, te ofrecen incluso artículos del trastorno. Mira, a mí me encanta porque a veces simplemente es como seguir un paso a paso. A mí me llega un paciente con ansiedad, por lo menos esta es una de las 4 o 5 páginas que yo sigo mucho y yo ahí me voy guiando porque, aunque, ejemplo, yo trabajo mucho con depresión y a mí a veces se me olvidan los 9 síntomas de la depresión. ¿Sí? Hay días que uno se levanta en ceros y uno no se ha tomado el tinto de la mañana y uno no se acuerda bien. Abro mi página, me va diciendo cuáles son los síntomas, cuáles son las principales causas, me dice qué tratamientos son los más efectivos, es decir, me da un norte de cómo trabajar. Entonces, esta página es un kit. A mí por lo menos me gusta. Yo tengo 4 o 5 páginas más de este estilo, pero esta es una de las que siempre recomiendo. ¿Sí? Entonces, ahí si pueden entrar, se van a dar un lujito de ver 50 de los casos más importantes. Y es más, otra cosita que tiene la página que nos preguntan mucho los pacientes y a mí me ha gustado, creo que por eso fue que empecé a utilizar esta página, es porque en esta página nos van a decir, nos van a dar información de los 65 medicamentos psiquiátricos que más recomiendan los psiquiatras, ¿correcto? No para que usted empiece a recetar medicamentos, no, pero sí para que los conozca. Entonces, porque mucho paciente nos llega medicado. Entonces, el paciente viene y me dice, vengo con fluoxetina. Entonces, tú vas y miras y te dice cuáles son los efectos secundarios. Yo no sé si por lo menos ustedes sabían. Esto que les voy a decir no se lo pueden decir a ningún paciente. O sea, eso es entre nosotros. Si le dicen a algún paciente, los busco y les jalo las orejas. Pero, ejemplo, muchos de los medicamentos para el trastorno del estado del ánimo, como escitalopram, como la misma centralina, algunas veces fluoxetina, algunos de los efectos secundarios, de ejemplo, de los medicamentos para la depresión, es que suben de peso, por eso uno no se lo dice al paciente, porque si uno le dice al paciente, se va a subir de peso, pues él no se lo toma, ¿sí? Pero pues todo lo que usted le mete al cuerpo tiene un efecto secundario. Los medicamentos del estado del ánimo tienden a subir de peso y tienden a generar alguna, no siempre, pero tienden a afectar levemente la sexualidad en las personas. Generalmente en algunas mujeres les dificulta la lubricación o en los hombres a veces genera algunos temas de erección correcta. Entonces, no es para que yo se lo cuente a mi paciente, pero para que yo empiece a entender qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, yo por lo menos me acuerdo una vez me llegó una paciente a consulta con depresión y su depresión era generada por obesidad y le mandan un medicamento para la depresión que le iba a subir más de peso, ¿sí? O sea, era complejo, pero pues si yo no sé de medicamentos, no entiendo. Pues, ¿qué fue lo que hice? No decirle a la paciente, sino comunicarme con el psiquiatra, contarle un poco qué veía y pues él entendió y pasó a otros medicamentos que no generaban tanto efecto sobre el peso del paciente, ¿sí? O sea, estoy atendiendo yo a un paciente con depresión por obesidad y le dan un medicamento, es que es como paradójico, que le va a ayudar a estar bien, pero lo va a subir más de peso. Entonces, digamos que esto es lo que yo debo saber. Yo debo saber de medicamentos, aunque no recete. Entonces, esta página les va a contar 65, que es una barbaridad, 65 de los medicamentos psiquiátricos más frecuentes. Entonces, es una página de culto, realmente yo la denomino así. Total, está buenísimo, ¿cierto? ¿Cómo está la transmisión? ¿Está bueno o buenísimo? ¿Qué me dice por ahí? Bueno, ¿y cómo está el facilitador, no? Vamos diciendo ahí, vamos mirando vamos ahí. Arriba, ¿no? Como sí. Bueno, a ver, me encantaría, estamos en 288, quiero ver 300. A ver, ¿cómo hacemos para llegar a 300 en vivo? A ver, ¿qué tal si lo compartes? Si no llegamos a 300, nos toca cancelar porque la transmisión dice que no se puede menos de 300. No, mentiras. Queremos llegar a 300, ¿por qué? Porque ahorita viene el momento de los regalos, así que simplemente dale compartir para que tus amigos y contactos puedan estar ahora, porque ahorita vienen unos regalos. De hecho, si supieran,
Andrés, ¿cuáles son los manuales de diagnóstico que todo psicólogo debe tener? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Mira, los más importantes, porque hay muchos, pero los más importantes que ustedes conocen, el DCM, regulado por la APA, y el CIE, regulado por la OMS. ¿Sí? DCM y CIE, pues son los manuales internacionales más importantes. ¿Sí? Andrés, Ahora, es importante que el DCM tengamos al menos versión 4 o versión 5 y el DCM y el CIE, pues del 10. Andrés, yo no sé si recuerdas cuando editamos hace unos días, Claro. eh, ¿cómo es que lo llamamos? Viejos problemas, ¿cómo es? Nuevas, Ah, sí, sí, sí. ¿cómo era? Era como viejos problemas con Ay, Nuevas mira, soluciones. la memoria ya nos está fallando. La mielina, la mielina. Nuevos problemas, nuevas soluciones a viejos problemas, era como algo así. Exacto. Era algo así. Y en ese entrenamiento tú les regalaste ese DSM, el CIE y un manual de semiología psiquiátrica. Un manual. Entonces, Pues es un hit. tengo ese regalo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Para dárselos a todos quienes quieran como un preámbulo a este entrenamiento que tenemos de telepsicología. Es un entrenamiento de 16 horas intensivos con el doctor Andrés, pero como preámbulo le vamos a regalar esto que estamos acá y además quienes entren al grupo de WhatsApp, quienes ya están en los grupos de WhatsApp, tenemos 4 grupos de WhatsApp. ¿Te puedo contar algo de ese manual de semiología? Cuéntame, cuéntame. El manual de semiología yo aprendí, está escrito por un cubano. Yo aprendí, o sea, lo que sé, antes de la maestría y el doctorado, yo empecé, ese fue mi libro con el que yo entré a estudiar psicopatología, con ese libro de semiología, escrito por un cubano. Wow, no. Que les vas a enviar. Entonces, nada, quiero que nos vayan escribiendo ahí, por favor, quienes quieren estos 3 manuales, bueno, 2 manuales, dos manuales diagnósticos, el DCM y el CIE, y un texto que pues yo le tengo un cariño importante, que es este manual de semiología psiquiátrica, que fue con el que yo empecé a conocer el mundo de la psicopatología. Es un manual supremamente fácil de entender. Es un texto muy, muy cercano. Félix, perdóname, ¿cuál es el número? Ok, 300. Ahí salió, perfecto, ya logré. Bueno, les cuento que aquí nos quedamos cortos porque es que no alcanzamos a presentar diapositivas. Quienes ya nos siguen en Ser Productivo saben nuestro eslogan. Allá está, pensando en tu éxito. Vamos a hablar de todo esto, pero digamos de una manera un poco más a profundidad. Vamos a hacer una clase, ¿sí? Sobre este tema, donde vamos a trabajar todo lo que es telepsicología y lo que son protocolos de atención en procesos de crisis. En telepsicología quiero que hablemos todo lo que son riesgos digitales. Yo no sé si algunos de ustedes tienen información sobre qué es el sexting, el cuting, las ciberadicciones, el phubing. Entonces vamos a hablar un poco de ciertas patologías que están volviéndose comunes en los motivos de consulta. Vamos a hablar de algunas de las apps, de los aplicativos más importantes que se están utilizando ahorita a nivel de psicología, para hablar de todos esos temas que hemos hablado el día de hoy, pero más a profundidad. Andrés, ¿te acuerdas de Charles Darwin? Obvio, claro. Sí. Una de las cosas que más me encantó. Pasado. Dime. Uno de los 4 genios del siglo pasado. Uno de los 4 genios del siglo pasado. Wow. Fíjate que no sabía eso. Gracias. Y una de las cosas que aprendí que me quedó así grabado de él cuando lo vimos por allá en el bachillerato era la supervivencia de las especies, la supervivencia de los seres vivos. Y me quedó muy fuerte porque decía, no es el más grande, no es el más veloz, no es el más fuerte, no es el más rabioso, el más feroz. No es el más inteligente si queremos hablar de seres humanos. Es el que más se adapte, el que sobrevive. Y señores, tenemos que adaptarnos porque el mundo cambió. Y la telepsicología es la evolución de la psicoterapia. Con esto entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces en los grupos de WhatsApp, en este teléfono, pídanos información.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Bueno o buenísimo? Excelente, ¿cierto? Y bueno, realmente esperamos desde el equipo Ser Productivo que esta información que hayas recibido con el doctor Andrés te siga abriendo la perspectiva para que ahora en el 2022 tú entiendas que definitivamente la telepsicología es una de las herramientas que te va a permitir aumentar tu trabajo, que te va a permitir aumentar, tener más clientes y más pacientes.